Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días o en el momento en el que estén sintonizando este nuevo programa de La Última Página, les damos la bienvenida, quien les habla, profesor Diego Ortega, que siempre está... No, en realidad no estoy secundado, yo secundo a la primacía intelectual de Porrini, Sebastián, el de nibios cabellos, cuya figura ínclita, el de aura panoplia, ¿sí? Cuya ínclita figura ilumina esta biblioteca que ya de por sí está mal iluminada. Y Porrini oficia de parante de luz. ¿Cómo le va, Porrini? Bien, maestro, ¿todo bien? ¿Usted? Cada vez más ingenioso con mis aperturas. Me digo yo mismo que soy ingenioso. Muy bien. O cada vez más el ingenioso Hidalgo. Sí, o cada vez más imbécil con las aperturas. pero bueno, no, de ninguna manera. Aquí estamos contentos, como siempre, dispuestos a llevar a cabo otro programa de La Última Página, nuevo lunes, inicio de semana, y siempre nos ponemos contentos cuando nos reunimos, como siempre decimos. Agradecemos nuevamente la cantidad de repercusiones que tiene este programa, ya sea en los comentarios, ya sea en los mails que recibimos, en el afecto que recibimos también en redes sociales, Facebook, Instagram. Hay muchísimos usuarios que nos han compartido material, libros, etcétera, que vamos a ir comentando seguramente por privado y en alguna que otra ocasión en público. Hoy, Sebastián, bien por recordarlo. Sí, es interesante porque también digamos que nos dan las ganas de seguir. Sí. Ganas tenemos, ¿no? Obviamente, ganas no nos faltan de seguir trabajando en esta tarea, pero cuando uno recibe ese afecto es muy estimulante, ¿no? Yo creo que no seríamos lo que somos, o La Última Página no sería lo que es sin la existencia de ustedes. Nosotros podemos hacer chistes de que, bueno, esto no existe sin Porrini, básicamente porque pone la casa, pero en realidad no existiría La Última Página sin el intercambio. Pero bueno, basta de introducciones. Hoy vamos a trabajar con un tema, que en realidad es parte de un tema, es un pensador, que es bastante particular, sobre todo porque, bueno, vaya también una pequeña introducción y un pequeño reconocimiento, que no es tan pequeño, a nuestros compañeros del sufismo, a quienes conocemos y tenemos cierto grado de cercanía con algunos de ellos, sobre todo con Fernando Soto, y su grupo de estudios, aquí, del cual Leandro Hassam, de quien Bracamonte, sí, de quien vos con quienes has hecho alguna participación en alguna diplomatura, algún curso que dictaron aquí en la zona de Dante Alighieri, de José Cepaz, y el Miguel. Digo, hay un movimiento interesante, entonces vaya nuestro reconocimiento, dedicamos este programa y hacemos una pequeña aclaración que hacemos siempre que nos metemos en estos temas. Vamos a trabajar a un pensador que es sufi, ¿sí? Conocido como Ibn Arabi, ¿sí? Pero yo por lo menos hago la aclaración, no somos especialistas, ¿no? en esa bellísima y riquísima tradición que es el sufismo. Pero vamos a tratar de hacer alguna aproximación con lo que solemos caracterizarnos en La Última Página, que es abrir la jugada, analizar algunos aspectos centrales de este pensador, sobre todo para invitar a continuar la lectura del sufismo. El año pasado le hemos dedicado un programa a la tradición sufi, ¿no? Recuerdo que estábamos grabando en cuarentena, ¿no? por Zoom, y siempre quedan elementos pendientes allí. Cada vez que hablamos de Guénon, por supuesto, se abre toda una puerta, pero acá vamos a ir a una fuente directa. ¿Y qué fuente? Que es este pensador, este místico, sufi. Algunos lo consideran un filósofo. Yo creo que, humildemente lo digo, no sé si me vas a acompañar en esto, más que un filósofo es un maestro. Sí. Es un maestro. De hecho, uno de sus títulos es el maestro, el mejor de los maestros. Lo tengo acá anotado, el Sheikh al-Akbar, ¿no? Sheikh, perdón mi pronunciación. El Sheikh al-Akbar es el mejor de los maestros, ¿no? Ibn Arabi fue un pensador místico musulmán, nacido en Murcia, ¿no? En la región que durante la Baja Edad Media se conoció como el Al-Ándalus, que luego daría Andalucía, por ejemplo. Ustedes saben, no nos vamos a meter aquí en delimitaciones históricas muy densas, porque después nos mandamos macanas y nos retan. Pero básicamente hay que entender que lo que hoy es la región de la península ibérica, buena parte de Portugal, el norte de África,
ciertas regiones, ¿no? De lo que hoy es ese espacio geográfico de España y sus alrededores, estuvo bajo el dominio árabe, llamado árabe musulmán, durante 8 siglos. De hecho, mucha de la herencia lingüística que se tiene de ese dominio está, por ejemplo, la palabra almohada, alfanje, alambre, ¿no? Todas esas palabras del castellano que tienen una derivación directa desde el almacén, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? Bueno, ya me voy a acordar. ¿Alabarda dije? Sí, alabarda. Albahaca. Albahaca, todas alambre. Todas con al en general por el tema del artículo. En árabe, al es el, ¿no? Claro. Al-Kitab. Al-Andaluz. Al-Kitab, que es el libro. Claro. ¿Cómo es el otro? El Sefer Yetzirah. No, ese es la otra tradición. Esa es de otra. Pero ya me estoy derivando. Bueno, sabemos que hubo un enorme, primero dominio, vamos a decirlo bien claramente, fue un dominio de los árabes, de los musulmanes sobre este territorio, pero también una enorme convivencia de tradiciones. Cristianos, judíos, musulmanes. Después tendremos que pensar en las distinciones socioculturales, socioreligiosas que allí se dieron. Pero bueno, Ibn Arabi nace en 1165, muere en 1240, nace en Murcia, hijo de una berebere y creo yo, si me equivoco, un musulmán. ¿Sí? Y bueno, y lleva adelante una vida eminentemente dedicada al estudio de la tradición sufi, de la verdad de la tradición musulmana, de la verdad de Muhammad, del poeta Muhammad, del profeta, por supuesto, del profeta. Y lleva a cabo una serie de viajes muy importantes, una serie de retiros y de apertura espiritual, pero una persona marcada por el estudio concienzudo de estas tradiciones. Fue discípulo de Fátima de Córdoba y de Shams de Marchena, hasta que finalmente, hacia el final de su vida, llega a Damasco, a la región de Damasco. Y allí, digamos, que establece todas sus grandes enseñanzas, su escuela, ¿no? La escuela de los discípulos de Ibn Arabi, que por supuesto tiene una enorme tradición. Tiene una cantidad enorme de adjetivos, de epítetos propios que le corresponden. A mí me gusta mucho el de Sheikh al-Akbar, ¿no? El maestro, el más grande de los maestros, y desarrolla una obra monumental. Hay catálogos medievales que registran la lista de más de 200 obras, algunas de ellas de más de 2.500 páginas, 3.000 páginas, sobre todo una de sus obras capitales que es Iluminaciones en la Meca, o, como se dice, Revelaciones en la Meca, también traducida. Exacto. ¿No? Que es un compendio enorme, imponente, muy complejo, muy complicado. Mencionar también su contacto con Averroes en ese momento, ¿no? Filósofo aristotélico, con Ibn Aram, no es Ibn Aram, Avicena y Averroes, ¿no? Ibn Sena. Digo, hubo allí una suerte de momento muy particular, principios de la Edad Media, siglo XIII aproximadamente, mediados del siglo XIII, fines del siglo XII, principios del siglo XIII, de una explosión no solo de la filosofía revitalizada por Averroes y por Avicena, sino también de una apertura espiritual al camino del sufismo entendido desde otra dimensión, una dimensión gnóstico-religiosa, una dimensión de iniciación muy particular, pero sobre todo Ibn Arabi se caracteriza por un estudio de la palabra, del camino, de las normas jurídicas, de las normas religiosas, de las prácticas, de la tradición en sí misma, y se convierte en uno de los maestros más importantes de esta tradición. Por eso decimos que más que filósofo, aunque tuvo contacto con filósofo, es un maestro. Es un maestro. Maestro de iluminación. Tiene incluso un místico, en cierto modo también, ¿no? Un gran místico. Sufi. Un sufi, por supuesto, ¿no? Bajo ideas muy complejas que vamos a tratar de comentar aquí con 2 o 3 citas que tenemos, o 2 o 3 ideas que dan pie a analizar a Ibn Arabi. Te dejo la palabra como para que charlemos un poco de... Bueno, Diego, mira, vamos a las ideas. Más que ideas, digamos así, ideas en el sentido platónico, acá sí, en el sentido platónico. Ibn Arabi
justamente, si bien es tomado como un filósofo, como bien decía Diego, podemos considerar que tiene una concepción más de revelación, claro, en cierto modo, ¿no? Ustedes verán que tengo un libro muy grande, aquí pertenece a Ciruela, me lo compré hace muchísimos años, es de un autor japonés, quien hizo un estudio impresionante, es uno de los expertos más grandes en sufismo, Toshihiko Isutsu, cuyo libro se llama Sufismo y Taoísmo. Yo quiero relacionarlo fundamentalmente con el libro de Guénon, ¿no? Esoterismo islámico y taoísmo, sin lugar a dudas, es inevitable poder hacer... Es inevitable pensar en Guénon. Exacto. Pero Isutsu lo que hace es un estudio, ¿cómo decirlo? Es un estudio más académico. Sí. ¿Sí? Tengo miedo que se te caiga, Diego. No, está bien, pero no quiero saturar la imagen ahí. Ahí está. Muy bien, bueno. Es decir, Ibn Arabi, en este tomo, como ustedes verán, que es el tomo sobre sufismo, lo que hace Isutsu es centrarse en Ibn Arabi. O sea, para entrar al sufismo, ¿qué mejor que trabajar con Ibn Arabi? Es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes místicos, uno de los grandes maestros de lo que nos dio la civilización árabe, ¿no? Fundamentalmente. A mí me gusta pensar que en esa época, como bien dijo Diego, en el mundo árabe, sobre todo en ese mundo árabe de la España del sur, ¿no? el Al-Ándalus, convivían perfectamente en un diálogo hermoso de enriquecimiento mutuo las tres grandes tradiciones monoteístas, ¿no? Es decir, había una apertura que daba pie hacia una curiosidad intelectual, si se quiere. Y bienvenido sea, porque estos señores tenían una base metafísica muy importante. Bueno, vamos a entrar en las ideas, y para eso nos vamos a tener que meter en algunos conceptos. El mundo es una ilusión, no tiene existencia real, y eso es lo que significa la imaginación. Porque imaginas que el mundo es una realidad autónoma, distinta e independiente de la realidad absoluta, cuando en realidad no es nada de eso. Has de saber que tú mismo eres una imaginación, y todo lo que percibas y aquello de lo que digas, esto no soy yo, también es imaginación. De modo que todo el mundo de la existencia es imaginación dentro de la imaginación. Quienes están acostumbrados a Borges recordarán que Dios detrás de Dios, la trama empieza, ¿no? Cuando también, gran conocedor de la tradición árabe, don Jorge bueno, Luis. Perdón, no te voy a cortar, pero después hago una adenda. Perfecto. Es decir, todos estamos dormidos hasta que morimos, en que despertamos, ¿no? Recordarán, ¿sí?, La vida es sueño, de Calderón, inevitable porque Calderón recibe la herencia árabe, ¿no? En ese siglo XVI y XVII la herencia árabe es ya una herencia de cultura. Ya de cultura, no de tradición metafísica, ya de cultura, ¿sí? Pero está ahí. Fíjense las palabras, son de Ibn Arabi lo que acabo de leer, ¿no? El mundo es ilusión. Para los que estamos un poco cercanos al estudio de estas cosas, nos parece enormemente unitiva la idea de que también en el hinduismo pasa lo mismo, la maya, esto es ilusión, ¿no? Y para los que han leído a Platón fuera de las enseñanzas académicas o fuera de las académicas en el sentido de universitarias, se darán cuenta que Platón está hablando en el mismo sentido, ¿sí? Esto es una ilusión, somos sombras, dice Platón, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es la realidad? Bueno, esto en la Edad Media se llamó ni más ni menos que, sí, ya sé lo que me van a decir, idealismo. No, realismo. Porque la realidad es aquella, no esta. O sea, ser realista es considerar que los símbolos son representación de los arquetipos sublimes. Y de hecho va a hablar de los arquetipos. Ibn Arabi tiene una concepción que uno podría en primera instancia decir es platónica. Sí, es cercano. Muy bien. Pero la desarrolla de manera personal desde el punto de vista de la concepción musulmana. Sí. Es decir, hay una concepción en la cual este mundo, ¿sí?, es existencia en tanto imaginación. Existir es imaginar. El problema es el ser.
En otros términos, no es el ser real. Viviendo como vivimos en este mundo fenoménico, el ser en su realidad metafísica no resulta igual de imperceptible que las cosas fenoménicas. Evidentemente, este vaso, este cenicero, son elementos fenoménicos. ¿Sí? Existen. Pero la esencia no es algo que puedo percibir del mismo modo. Con lo cual los sentidos, ¿ven? En ese sentido es antiempírico, ¿no? Los sentidos nunca me van a permitir entender la esencia. Una esencia que es, en última instancia, se refleja simbólicamente en algo que toma esencia de lo verdaderamente real. Parece un intríngulis, pero ahí vamos. Son palabras de Ibn Arabi, simbólicamente. ¿Sí? El mundo fenoménico es simbólicamente representativo de lo real. Lo real es la idea platónica, o si se quiere, el arquetipo. ¿Sí? Los arquetipos. Con lo cual, lo que vivimos es un mundo de fenómenos. Los fenómenos pueden ser entendidos temporalmente, pueden ser entendidos desde el punto de vista de lo material y demás. Pero más allá de eso, existe una instancia que es una instancia esencial. ¿Cómo se accede? Podemos conocer. Es decir, ¿podemos conocer la esencia? Bueno, ¿cuál es la respuesta de Ibn Arabi? Evidentemente es una respuesta de revelación mística. Totalmente. Sí, Diego, perdón. No, digo, haciendo una adenda a lo que planteabas de Borges. Borges tiene efectivamente un conocimiento muy amplio y se puede ver muy bien en el cuento, ¿cómo se llama nadie lo vio desembarcar, Las ruinas circulares. Las ruinas circulares. Las ruinas circulares. Por otra parte, hemos hecho la referencia a ese cuento en el programa dedicado al gnosticismo, ¿no? Sí. Pero aquí claramente hay también algún tipo de influencia en el sentido de esto que planteabas al principio, ¿no? Vivir es imaginar, estamos en una imaginación. Imaginación e imaginación. Somos imaginación de alguien que nos ha dado existencia. El sueño del Dios, digamos. El sueño de qué Dios detrás del Dios, etc. Y un poco esto que planteas a partir de la frase, o de la frase no, digamos, de la enseñanza de Ibn Arabi, se manifiesta en el concepto de la unicidad de la existencia, ¿no? Exactamente. Esa unicidad de la existencia estará dada por Alá. Alá es la existencia absoluta. Claro. De la cual nosotros no podemos dar cuenta salvo por sus manifestaciones, totalmente, por sus nombres, por sus atributos. Y allí calza perfectamente una de las máximas enseñanzas de la lectura o del aprendizaje al que nos invita Ibn Arabi, que es justamente pensar que Alá como creador es diferente de lo creado. Es diferente de lo creado, en tanto que Alá es una esencia arquetípica sublime. Totalmente. La esencia de esencia. La esencia entre la esencia, ¿no? Exactamente. La quinta esencia. Me sacaste la... Muy bien. Es decir, es diferente a lo creado, pero lo creado, dice Ibn Arabi, o sea, uno puede deducir, es a su vez expresión de los diferentes nombres con mayúscula y atributos de esta creación. Los 99 Los nombres 99. de Dios. De este modo, no podemos conocer, como decía Sebastián recién, ni racional ni sensible, ni sensorialmente la esencia de Alá, pero lo que sí podemos llegar a conocer, merced a este develar, a esta revelación, lo que sí podemos llegar a conocer es la certificación de su realización o de su realidad. Es decir, como esto es fenoménico, esto ocurre efectivamente, esto no ocurre de la nada. Esto ocurre porque hay algo que lo ha creado. Bueno, este vaso es real, pero este vaso no es un vaso real en el sentido sensorial y racional. Esto es una creación, una emanación, si se quiere, de algo que nosotros no podemos conocer. He ahí una diferencia con el aspecto platónico. Platón, como filósofo o como instaurador de un sistema de pensamiento que podríamos llamar filosófico, busca justamente en su enseñanza, en su filosofía, la idea de que justamente hay un eidos al que se puede acceder cuando nos desmunimos, nos deshacimos del mundo sensorial. De la doxa. De la doxa, ¿no? Llegar a la episteme. Pero eso es filosofía.
¿Está? Aunque el maestro tenía lo suyo. Obvio, sí, no. Estamos haciendo acá Claro. Por eso también la confusión con lo aristotélico, ¿no? Con las enseñanzas de Averroes y de Avicena. Complementarias. Es una complementariedad, por supuesto. Es decir, ese develamiento, esa digamos, manifestación revelada de la existencia real, justamente, de Alá como esencia de la esencia, solamente puede dar cuenta de que el creador se manifiesta en lo creado, pero es a su vez distinto de eso que ha creado. Exactamente. Muchas de las ideas de Ibn Arabi se pueden trabajar a partir de este análisis o de esta lectura que hace Itsutsu, pero sugerimos, quienes puedan conseguir, yo lo tengo acá en PDF, si lo consiguen en editorial Ciruela, que es la que lo editó, valga comprarlo, invertir una buena cantidad de dinero. Yo la compré hace muchos años. Ibn Arabi escribe una especie de tratado, una exposición de los aspectos del Corán, de los dichos del profeta. Cuando hablamos del profeta estamos hablando de Muhammad, de las tradiciones legislativas, de la metafísica, el conocimiento de las prácticas religiosas, la historia profética, la escatología. Es como si fuera un gran tratado para la iniciación en este conocimiento místico, que se llama justamente las iluminaciones de la Meca o las revelaciones de la Meca, la sagrada, ¿no? Que le llevó aproximadamente 30 años de escritura, ¿no? 2.500 páginas aproximadamente, por lo menos en la edición que se conserva. No me superó, pero bueno. No, todavía no. Yo quiero leer el comienzo. Es un libro muy difícil, es un libro muy complejo. ¿Por qué? Porque es la fuente. Dice Ibn Arabi: en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Como todo libro que se precede. La alabanza es de Dios, que ha dado existencia a las cosas desde una nada, haciendo ésta inexistente, y ha erigido su existencia por medio de la orientación de sus palabras hacia ellas. Ex nihilo. De la nada, y cuando crea de la nada, convierte esa nada en nada. La nada deja de ser nada, ¿no? Complejo. Hacia ellas, a fin de que por este medio realizáramos el secreto de su origen temporal y eterno respecto de su eternidad, y comprendiéramos al verificar esto lo que él nos ha enseñado acerca de la veracidad de su pie. Nota al pie, valga decirlo. Según la edición de Ciruela, la palabra pie en árabe es kadami, o kadami, o como se pronuncie, y se escribe con una grafía similar a kidam, kadami, kidam, que significa eternidad, preexistencia. Los seres, según esta lectura de Ibn Arabi, encuentran su verdadero apoyo o pie, ¿sí?, divino en la realidad eterna de los nombres, con mayúscula, divinos. El misterio de la predestinación queda desentrañado para quien conoce las predisposiciones que preexisten en la entidad de su ser en Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La veracidad de su pie, y ahí viene la complejidad simbólica y lingüística de leer a Ibn Arabi. Por supuesto, nosotros lo estamos leyendo en castellano. Yo no conozco árabe y no creo que lo conozca en profundidad alguna vez porque es una lengua muy complicada. Pero estamos en presencia de un texto eminentemente místico, terriblemente críptico, terriblemente simbólico, terriblemente en el sentido no negativo, sino profundamente simbólico, claro. Porque hablar de la veracidad de su pie, veracidad del pie en el que confundimos pie con preexistencia, pero a la vez pie es el apoyo sobre lo cual se sostiene la base. Esa base, ¿no? Esa preexistencia divina, esa preexistencia de Alá que se manifiesta en sus nombres divinos. Exactamente. Bueno. Se mostró y manifestó e hizo manifestar sin dejar nada oculto, sin embargo, fue ocultado e hizo ocultar. Exacto. Ya está, ¿no? Exacto. El nombre divino, el primero, estableció la existencia. ¿No? El nombre divino, el primero, con comillas, ¿no? Estableció la existencia específica del siervo, que ya habría sido establecida,
que ya había sido establecida. El nombre divino, el último, estableció el decreto inmutable de la extinción y la pérdida final de los seres que había sido establecida con anterioridad. Es decir que en la instauración del nombre divino está el primer origen de los seres y a la vez está el último. Alá, en su manifestación, en sus 99 nombres, Alá es el primero y el último. Exacto. Principio y origen. Alfa y omega. Alfa y omega. Círculo que se abre, círculo que se cierra. Exacto. Eso está el centésimo nombre de Dios el pronunciado, ¿no? Claro. Pues si no fuera por la distinción entre lo actual y lo que se hace presente, lo ignorado y lo conocido, nadie conocería el significado de sus nombres. Esto es de una profundidad y de una complejidad que nos llevaría una vida entera. Totalmente. Es un camino, por eso es un camino, es un método. ¿Sí? En ese sentido hay que pensar, por ejemplo, Diego, mira, y no me salgo de lo que estás diciendo. Dice, lo absoluto apareciendo como una imagen en particular, es decir, el mundo, no es sino la suma total de los nombres divinos realizados concretamente. Y puesto que es el único indicador de lo absoluto en su absolutidad, este, al fin y al cabo, no es indicado por nada más que por sí mismo. Es decir, esto es la manifestación de la divinidad. ¿Sí? Los 100 nombres de Dios, los 99 nombres de Alá, ¿sí? Son la creación. Es decir, es como, si me permiten, voy a hacer una herejía, discúlpenme, ¿no? Casi una blasfemia, pero para que me entiendan. Son los elementos de la tabla de elementos, para que me entiendan los más materialistas, ¿sí? Pero en este caso no son materiales, son los nombres claro, combinados que generan la manifestación. ¿Sí? Es decir, Alá en su omnisciencia combina sus nombres para la generación. Por eso es la palabra la que genera. Es muy interesante ver que los distintos nombres de Dios, y en este sentido no puedo dejar de nombrar una gran escritora francesa, belga en realidad, la querida Marguerite Yourcenar, que escribió los 33 nombres de Dios. Es decir, uno de sus textos más bellos, en el sentido es un texto poético. Es decir, la combinatoria de los nombres de Dios genera la manifestación. ¿Sí? ¿Cómo crea? Por combinando sus nombres. Qué divino, ¿no? Es decir, de la creación en el mejor sentido. Y qué verdad de la tradición, ¿no? Es decir, cuando nosotros, perdón que haga este paréntesis, cuando nosotros hemos dicho en el programa 53, creo. ¿Querés que lo mire? Miremoslo, vamos. Paren acá el video y vayan al 53. Creo que es el 53. Ahora lo vamos a confirmar. Los fundamentos de la tradición. Puede ser. Hemos dicho, no hemos sé dónde expuesto. No importa. No importa. Es el programa que queremos muchísimo porque. Sí. Fue como asumir, decidir, decir, valga la redundancia, decidir y decir, un decisionismo, decir, bueno, a ver, ¿qué entendemos nosotros por los fundamentos de la tradición? Después, bueno, obviamente hay derivaciones con cada tradicionalista, ¿no? Con Guénon, Burkhardt, ¿cómo se llama? Coomaraswamy, Schwab, bueno, Martin Lins, etc. El propio Ébola, hay que reconocerlo. Cuando nosotros planteamos eso, decimos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Todos los caminos llevan al mismo destino, de algún modo. Los caminos son muchos. Son varios, pero todos comparten... los métodos son muchos. Y todos comparten una esencia, que es lo que nos interesa como profesores de literatura. Sí. Esa manifestación es lingüística. Siempre. ¿No? Siempre. Por eso es decir, los nombres, y es muy complejo, y uno trata de leerlo con cierto grado de profundidad para pensar que cuando dice, ¿no? Se mostró y manifestó e hizo manifestar sin dejar nada oculto. Un laburo el del traductor, por otra parte. Sin dejar nada oculto, sin embargo, fue ocultado e hizo ocultar. Al decirse, esto que decías, ¿no? Al decir Alá hay como una explosión. Al decirse. Manifestarse. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo siguiente? Que ocurre lo siguiente. La manera correcta que tenemos de conocer lo absoluto es conocernos a nosotros mismos.
Por eso es decirse, Claro. es reflexivo. Dios se conoce, no necesita conocerse, ya se conoce, ¿no? La divinidad se conoce. El ser humano tiene que conocerse. Tengo para citar millones de cosas, pero se me ocurre ahora el querido Jorge Luis otra vez, ¿no? Es decir, el hombre se conoce, ¿no? En un momento. Es decir, el concepto de Apolo, conócete a ti mismo, es eso. Porque conocerse es saberse religado. Ese es el concepto. Es decir, cuando uno descubre la esencia de lo que es, ya no necesita ninguna otra cosa. Es el héroe caído que se sabe. Miren, puedo llevarlos a miles de cosas. Es cuando Edipo se arranca los ojos y dice, ahora sé quién soy. Claro. Por eso en la tragedia griega también se cae la máscara y se descubre lo que es. Llévenlo a lo que ustedes quieran. El concepto de saberse, ¿eh? Cruz viendo a Fierro, ¿no? Que se descubre en ese hombre, Es decir, ¿cuál es la concepción? El descubrirse a sí mismo no es decir soy tal, soy profesor, soy, no sé, soy casado, soy argentino, soy lo que sea latinoamericano, descendiente italiano, no sé, toda esta historia. No, no es tanto eso. Es una esencia en términos espirituales, por darle un nombre, metafísico, si ustedes quieren. A eso apunta Ibn Arabi. Conócete a ti mismo, en tanto Dios se conoce a sí mismo. Por eso es, ¿vieron en el Evangelio cuando dice, sed perfectos como es perfecto el Dios que está en el cielo? No está diciendo la perfección solamente de sed perfecto, porque uno diría, nunca puedo ser perfecto. Es conocete, conocerse. El término clave de la humanidad es el conocimiento, pero no es racional. Y acá no puedo dejar de nombrar a los que analizan poesía poniéndole un modelo racional. No entendieron nada, discúlpenme. Por más libros que hayan escrito, no entendieron nada. Porque la escritura es racional, pero lo previo no es racional. No es irracional tampoco. ¿Qué quiero decir? Que obviamente cuando uno escribe opera la razón, porque la lengua es racional. No me cabe ninguna duda. Pero lo que viví previamente para poder incorporar, para poder volcarlo de esa manera, siempre pobre, claro, siempre pobre, porque se va a filtrar algo que es, ¿se acuerdan mi metáfora del Río de la Plata? En un vaso. Quiero poner el Río de la Plata en un vaso, es imposible. Entonces, bueno, ahí voy a tener que reducir. ¿Qué hace Ibn Arabi? Es un tipo que concibe algo que es... entonces tiene que hacer esos juegos. No es que es oscuro por oscuro. Esto no es Foucault, que quiere ser oscuro porque quiere ser oscuro. No. Es porque el tema es tan enorme que las palabras no alcanzan. Pero bueno, vaya, ¿no? Vaya la idea, sigan mirando programas de racionalistas explicando la literatura. Porrini no lo va a decir porque es un caballero, yo sí lo voy a decir. Esta es nuestra... A ver, nos han puesto siempre, no siempre, pero más de una vez nos han puesto en la situación de tener que responder. Lo hemos respondido en Instagram en algún momento, quizás un poco con más vehemencia, porque bueno, el vivo lo lleva a uno a manifestarse con vehemencia. Pero ahora que tenemos un espacio un poco más ordenado, Porrini se refiere a las enseñanzas de Jesús Maestro, sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Es lamentable que tenga ese nombre. Lo pensaba, irónicamente, ¿no? Que se llame Jesús, bueno, pobre, no tiene la culpa de llamarse Jesús. El apellido es un contradictorio, pero no es un maestro. O sea, lo que él plantea en la crítica de la razón literaria, que es... ¿Te das cuenta que está chocando? Está chocando, y ¿sabés cuál es el gran...? Yo creo que es un lector magnífico, eso es lo que pienso. Digo, magnífico en el sentido de, ha leído muchísimo. Eso es verdad. Ha leído. Podemos sentir. Ha leído. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? Y la verdad que está totalmente en las antípodas de lo que nosotros humildemente no solo pensamos, sino leímos. Pero porque justamente le falta más tradición a Jesús Maestro. Le falta literatura. No solo lectura racional, como bien has dicho. ¿Por qué? Porque justamente al leer este tipo de textos, que son de una complejidad enorme,
y que demandan, por supuesto, un aparato crítico. Yo no podría leer los textos de Ibn Arabi si no tengo un comentador o un experto en el tema, o a vos, Sebastián, con el que pueda discutir, decir, ¿y esto que está diciendo aquí qué significa? Digo, ¿por qué? Porque allí hay una manifestación de algo que va más allá de la experiencia racional, de la experiencia sensorial, de la experiencia real, entre comillas, de lo fenoménico. Sí. ¿Por qué? Porque justamente esto de decir, Alá al mostrarse se manifestó y se hizo manifestar, al decirse se oculta, es esto de decir, bueno, el saber de no saberse, dijo Hugo Mujica, ¿no? Tiene un título, un libro de ensayos poéticos bellísimo que se llama El saber de no saberse. Otro sufí. Otro místico de la Gran Siete, ¿no? Claro. Entonces, cuando Hugo Mujica plantea una serie de ensayos así, y justamente el ensayo El saber de no saberse es, de alguna manera, una arenga a decir, paremos un poco la moto. Exacto. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? ¿Que el sufismo es el camino correcto? No, por supuesto. Es un camino. Es un camino, pero es un camino arduo, es un camino complejo, es un camino muy, que exige, una enorme disciplina. Totalmente. Y una enorme autodisciplina. Método. Para poder entender primero, dilucidar y luego saber. Exacto. Sí. Exactamente. Porque el autoconocimiento del que habla Ibn Arabi es poder acceder al conocimiento de Dios, que es infinito, que es inefable, mejor dicho, valga decirlo. Nunca vamos a poder. En ese sentido, uno parecería un agnóstico, o sea, no puedo nombrar. Bien, perfecto, sí, puede ser. Pero el hecho es que es tal la paz, miren la palabra que uso, interior que logra la persona, que ya está. Entonces, cuando uno ve a una persona que ha logrado ciertos equilibrios, ya no puede manifestarlo. Es lo que le pasa a Dante al final de la Divina Comedia. Ya no tengo palabras, ya está, ya vio todo, ya está. ¿Sí? Es lo mismo que pasa cuando Shakespeare dice, y todo el resto es silencio, ya está. ¿Sí? Estoy nombrando, fíjense, maestros de muchas... Es cuando Dostoyevsky hace dialogar, ¿no es cierto?, en Los Hermanos Karamazov, a Jesús con el gran inquisidor, y el otro le dice, nosotros hemos hecho lo mejor que podíamos. El gran inquisidor le dice una gran verdad, estamos haciendo lo mejor que podemos. No vengas. Es muy triste que un cristiano diga a Cristo no vengas. Por favor, porque... ¿Y qué hace Cristo? Lo besa. ¿No es cierto? Es decir, es tal el saber tan enorme que nos destruye. En la tradición mítica griega, es la madre de Dioniso consumida por Zeus. Claro, el poder de los dioses es imponente. El temor de Dios, ¿no? Todas estas cosas. Es decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos? En esta instancia, es lo que está diciendo Ibn Arabi, solo sabremos al morir. Ahora podemos atisbar. Por eso, Miguel Ángel, como dice, lo estamos nombrando siempre, ¿no?, al maestro, el querido Ángel Fareta, dice siempre, Miguel Ángel, ¿no? Como dice Ángel, tenía un mecenas y demás, pero el mecenas sabía de pintura, era Julio II, mi querido antepasado, Julio II, sabía de pintura y Miguel Ángel sabía de teología, no era un pibe pintando cuadritos, ¿no? Entonces, perdón, Diego, No. ¿Qué pinta en el juicio final, ahí en la Capilla Sistina? ¿Por qué pinta un tipo así, con el ojo tapado? Porque apenas podemos atisbar. No podemos mirar con los dos ojos. Apenas podemos. Los demás estamos ciegos. Hay uno que tiene un ojo tapado. Y eso es lo que dice Ibn Arabi. Apenas podemos apenas. La manifestación, la matemática sublime de Dios, de Alá en este sentido, es la combinación de sus nombres. Y si ni sabemos los nombres de Dios, estamos fritos. Totalmente.
Por eso es el estudio de los nombres. Cito ahora voy a decir el nombre porque si no me pierdo. Dale, digo. En la introducción que hace Ciruela, el comentador, que ya voy a decir el nombre, sepan disculpar, dice lo siguiente. En este contexto es importante señalar la importancia del concepto de soplo del clemente, Nafas al-Rahman. Si bien la creación por el aliento divino nos puede resultar familiar, la visión de Ibn Arabi y su escuela al respecto lo es mucho menos. Se trata de una concepción de la creación perpetuamente evanescente y cambiante que se sustenta literalmente sobre la sustancia misma del soplo de misericordioso. De este modo, la elocución divina, el decir, en tu cara, Austin, John Austin, ¿no? el pragmático inglés que creó ese librito Cómo hacer cosas con palabras. Ay, Dios mío. De este modo, la elocución divina es eterna, aunque esta eternidad no es compartida por sus palabras de un modo peculiar, puesto que cada una de ellas aparece y desaparece, aunque sea inmutable en sí misma. Análogamente, cada criatura es una letra de Dios. Un ser compone una palabra, el curso de su destino es una frase y cada mundo es un libro. Aunque pueda sorprender, no hay lugar aquí para la metáfora, ni para la alegoría o la fantasía. La letra del pensamiento de Ibn Arabi expresa tal cual su visión del mundo. Sus descripciones son literales en todos sus aspectos. Es la ausencia total de especulación. Claro. Pero esa frase, ¿no? Cada criatura es una letra de Dios, un ser compone una palabra, el curso de destino es una frase, cada mundo es un libro. Al-Kitab. Bueno, Diego, cuando Dante, influido por toda esta cultura de una manera notable, asciende al purgatorio, las letras, ¿no? Se le graban acá. Claro. Es decir, las P del pecado, ¿no? Del error, no se olviden de eso, son errores. Si tomamos la palabra pecado como error, vamos a entender mucho. Uno el pecado lo carga de moralina. ¿Sí? Esta cosa medio... Me voy a hacer enemigos de todos lados, pero esta cosa medio moralina de cierto cristianismo reformado. Claro, que esta cosa de... es el dolor... No, calma. Ya pasaron 40, así que... Ya está. Es el error, es un error. Eso es lo que tenemos que entender. Es un error. No es porque se nos ha enseñado el pecado como una culpa de no sé qué. Está bien, perfecto. Sí, perfecto. Pero leamos un poquito más allá. Es un error. Me equivoqué en la cuenta. ¿Me explico? Para ser pragmático. Me equivoqué en la cuenta, es un error. Me equivoqué al analizar sintácticamente, es un error. Le puse miembro aislado, no es. Es construcción absoluta. ¿Sí? Es decir, es un error. Y el error se paga. Eso es lo terrible. Que va a dar mal resultado. Por eso, pecado, error. ¿Sí? Hamartía. Exacto. Los griegos decían hamartía. Exacto, muy bien, Diego, gracias por citarlo. Errar al blanco. Erré. Tiré la flecha y no entró en el blanco. ¿Qué pasó? Es un error. Eso es un pecado. Entonces, el resultado no va a ser el que esperé o el que esperásemos. Porque hay una concepción en Ibn Arabi, y acá me voy a ganar la crítica de mis amigos musulmanes, pero creo que lo van a saber entender. ¿Saben qué, muchachos? No es de ustedes, es de todos Ibn Arabi. De todos. ¿Qué quiero decir? Pero no me haga calentar. Claro. ¿Qué quiero decir? Que Ibn Arabi es un metafísico. Que obviamente, como es un hombre absolutamente consciente de su tradición, dice, yo soy musulmán, tengo que cumplir la sharia, tengo que cumplir la ley sagrada, tengo que cumplir... Perfecto, porque ese es el camino que elegí, o que por tradición recibí, ¿no? Un poco como decimos cuando nosotros decimos somos católicos. Bueno, es la tradición que recibimos. Bien.
Podríamos elegir otra. Algunas podríamos elegir, otras no puedo. Están prohibidas por una cuestión de licencia, ¿no? Pero Ibn Arabi, por eso fue el gran leído por los cristianos. Porque es perfectamente cristianizable. Porque es perfectamente budaizable. Porque es perfectamente shintoizable, hinduizable. Es decir, está allá. Nos está planteando justamente uno de los grandes metafísicos de la historia. Que sea musulmán, bienvenido sea, deben sentirse orgullosos los musulmanes de tener un pensador de esta naturaleza, pero supera la tradición islámica. Porque es realmente una concepción metafísica. Cuando una concepción es metafísica, supera su propia tradición, va hacia algo que es unitivo. ¿Sí? Por eso, fíjense, dice, resumo en 4 aspectos. 1. Lo absoluto posee 2 aspectos opuestos entre sí, el oculto y el autorrevelador. El oculto y el autorrevelador, no dice autorrevelado, autorrevelador, se revela porque quiere, es la voluntad de Dios. Segundo, lo absoluto en el primer sentido será siempre misterio y oscuridad, cuyo centro no puede ser desvelado ni siquiera mediante el grado supremo de experiencia. Ni siquiera el místico va a poder revelar, es mucho más. Tercero, lo absoluto no entra enteramente en la esfera de la cognición humana común, solo en su aspecto autorrevelador, ¿sí? En forma de Dios y de Señor. O sea, esto. Ahí está lo musulmán. La sumisión. Muslim, ¿no? Es decir, me someto. Es enorme. Es enorme. No puedo pensar. Entonces, Cuarto, entre ambos se sitúa una región particular en que se podría decir que las cosas existen y que no existen. O sea, el mundo de los arquetipos permanentes. Totalmente inaccesible a la mente del hombre común, pero perfectamente accesible a la mente extática del místico. ¿A dónde accede el místico? Lo acaba de decir, a los arquetipos. Pero al ser, llámenlo como quieran, Alá, Dios, el ser, pindonga, ¿no? Lo que fuere, póngale alfa y omega, no sé, ¿sí? No. Es cuando Dante, en este sentido, es tan musulmán, ¿no? Cuando Dante ve la luz, dice, ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque es inmarcesible, es inefable, no se puede. Hasta acá pude explicar el infierno, el purgatorio, el paraíso, ya está. Lo otro ya está. No hay palabras. Porque Dios, la esencia, el ser, no sé, lo que ustedes pongan, Alá, el nombre que ustedes quieran, el vacío de los budistas, no sé, cualquiera de esas cosas, ya está, no hay predicado, no hay posibilidad de predicar. Es, punto, se terminó. Soy el que soy, dice, ¿no? En la Biblia. Y hay algo fundamental que tiene que ver con esto. Dios no es simbólico. Ojo. ¿Sí? La divinidad no es simbólica. Lo que es simbólico es esto. Los símbolos son medios de. Por eso son operativos. Por eso podemos trabajar con ellos. Ahí está la metafísica. Es operar con lo que nos ha sido dado. Lo que decía Diego, la letra que cada animal, la letra que... ¿Qué es eso? ¿Qué hacen nuestros hermanos los judíos con la Kabbalah? Operan con el lenguaje. Es la morfología del ser. Sí, muy bien, qué lindo. Exacto. El semantema. En fin. No hablemos pavadas. Sí, claro. Bueno, podríamos estar toda la vida. El hecho es que es un pensador realmente... Yo les recomiendo la lectura. Bueno, las revelaciones, mira, Diego las consiguió. Si no, ya les digo, el libro de Ciruela de Toshihiko Isutsu, el número 10 y el número 11, Sufismo y Taoísmo se llama así. Está muy bien desarrollado, incluso muy citado. Podríamos seguir, porque después vienen todos los procesos místicos y demás. Pero lo esencial está dado fundamentalmente en qué? En centrarnos. El mundo no quiere que nos centremos, quiere que nos
divirtamos, que salgamos del camino. Hoy, mira, Diego, perdón, discúlpenme la distinción. Hoy hablaba con los chicos, estaba en la escuela, y le digo, en un momento ya, explicando el Quijote, nada menos, haciendo una introducción al Quijote, les dije, las clases no tienen que ser divertidas, las clases tienen que ser metódicas, porque realmente deben llevar a un fin. Diversión es sacarse el camino. Para divertirse está la televisión, están otras cosas. Yo tengo que volverlos al camino. ¿Y qué dice Cristo? Soy la verdad, el camino, la vida. Bueno, por citar al maestro. Si citamos al profeta, pasa lo mismo, este es el camino, tal cosa. Si citamos a los taoístas, y con Diego nos hemos reído, budismo, el taoísmo, ¿qué es el Tao? El camino. O sea, es un camino. Pero camino, ¿qué significa? Que tengo que tiqui, tengo que caminar. Transitar. Transitarlo. Esa es la operación. De eso está hablando este hombre. Para eso tiene que usar un lenguaje que es absolutamente superior. Entonces, el ser de lo no manifestado, claro, nos va a parecer una cosa. Pero sí. Si Dios creó, o Alá creó todo lo manifestado, lo fenoménico, combinando sus nombres, y bueno, ya, ¿qué quieren que diga? Ya no puedo decir nada. Porque la combinatoria de nombres, en seres racionales, ¿qué pensamos? Necesito un verbo. Dios no lo necesita porque Dios es el verbo. Dios es. Claro. Por ende, por eso pone nombres. Porque Él es el verbo. ¿Sí? Por eso en Arge, Enjologos y San Jerónimo dijo, en el principio era el verbo. Claro. Ya está. El verbo está. Lo que falta son los nombres. Enjologos prosdondeon. Togar autos estinte cayeinai. Exactamente. Pues lo mismo es ser que ser percibido, ¿no? Totalmente. La percepción es lo fenoménico. El fainómenos, lo fantasmático, forma parte de nuestro mundo. Ahora, ¿qué somos en esencia? Bueno, la búsqueda justamente de esa esencia es algo que... Ahora, ¿qué dice? Y bueno, no todos van a poder con el conocimiento común. Claro, si yo creo que lo único que existe es una licuadora, y bueno, ¿qué querés? Muy bien, sé feliz, hacete un licuado. Pero realmente si hay otra esencia, si hay algo... A mí me cuesta creer sobremanera lo opuesto. ¿Saben qué? Me cuesta creer lo opuesto. O sea, me cuesta creer que solo existan las licuadoras. Realmente. Porque hay algo que me está llamando a... ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿qué es esto? Bien. Yo creo que un poco para complementar, y obviamente no quiero repetir lo que ya dijo magníficamente Sebastián, estamos en una etapa mundial, histórica, existencial, no sé cómo llamarla, en la que esto se está perdiendo, porque justamente esa necesidad de divertir, to divert, como de desviar. Desviar, también, claro, muy bien. implica la negación. Es decir, no venimos de la nada. No somos una existencia de 60, 100 años a esta parte. Claro. Para un poco, digo, a ver, está bien. El mundo se creó cuando vos naciste. Se creó, claro, yo nací. o cuando vos naciste. Claro. El pensamiento, la filosofía, la religión, lo que no son fácilmente, digamos, trasladables a una línea de tiempo, a ciertas categorías, ciertos parámetros, ya está, bueno, y ahora está. A mí me pasa mucho, Sebastián, y a quienes nos están escuchando y quienes llegaron hasta acá, me incomoda mucho el modo en que, motivados quizás por ciertos intereses ideológicos, no sé, no me voy a poner aquí a hacer un análisis más profundo porque no viene al caso, pero hay una motivación muy grande y una necesidad de desmembrar y de desarticular la condición humana trascendente, no quiero decir religiosa, trascendente, ni siquiera quiero decir, no importa si sos budista, católico, judío, no importa, pero es innegable que hay algo distinto, hay una otredad real, una otra parte, no una otredad subjetiva. Entonces estamos trasladados o estamos siendo llevados al imperio de la autopercepción, que no es
ni la autoconciencia, ni el autoconocimiento, ni el saber que se sabe. ¿No? Yo me percibo tal, me autopercibo. Eso es un fantasma. Exactamente. Eso es fantasmático. Fantasmata speculare, ¿no? Digo, ¿por qué fantasmático? Porque es justamente una especularidad en la que yo creo ver en ese reflejo algo que me identifica. Una cosa es la identidad, lo que siento, lo que me pasa, lo que deseo, X. Eso obra en el terreno de la intimidad más sensorial. El espíritu es otra cosa. La experiencia espiritual es otra cosa. Hay quienes no la tienen y no la van a tener nunca. Bueno, no la buscan, no la buscan, no la escuchan, no le prestan atención. ¿Por qué? Porque hay un plan sistemático para pulverizarlo. Desde el advenimiento de la modernidad, desde el otoño de la Edad Media, ¿no? Como quieran. Hay un plan, el mal, el enemigo, ha metido la cola para decir, bueno, no pienses, no pienses más allá. Bueno, humildemente, Ibn Arabi hoy es la excusa, la gran excusa. Sí. Una totalidad del pensamiento, una totalidad de la iniciación mística, una totalidad del camino, ¿no? El resto, bueno, obra por cuenta de quien decida o no escuchar ese llamado y hacerse cargo. ¿Está? Hay que hacerse cargo también, ¿no? Porque no es que decir, bueno, yo elijo, me voy a ser musulmán. Bueno, mirá que no podés tomar alcohol, mirá que tenés que ir el Ramadán, hacer 5 días de ayuno. Bien, me hago cristiano, me hago católico. Bueno, mirá, tenés que ir a misa. Tenés que... Las cosas se hacen en serio o no se hacen. Y si no, porque si no, es esto, si no es la mímica. La chantada. La ceremonia. Claro. Sí, bueno, qué interesante ser judío, bueno, me voy a poner el kipá, me voy a vestir de negro, voy a salir por calle Corrientes y qué sé yo, ahí por Ascuénaga, no sé. No, eso es ¿cómo se dice? Eso es l'attrezzo. L'attrezzo, Es la puesta en escena mal dicha, ¿no? Mal entendida. Bueno, vos te acordás, Diego, hablando con Fernando, la hermana que es musulmana no lleva yador. Y yo le pregunté, le digo, qué raro, no está cubierta. Es que el yador es espiritual, me dice. O sea, lo que tiene puesto ella es algo que no ves. Ella tiene un yador espiritual. Totalmente. Perfecto. No se tiene que cubrir. Cuando uno empieza con esas sandeces, ¿no? Y otra cosa que es admirable, que es el hecho de las comunidades que se desarrollan a veces en torno de esto, buenas y malas. Es decir, así como los Hechos de los Apóstoles nos narran las primeras comunidades cristianas, que son una belleza notable, en las comunidades musulmanas uno puede ver esos sufís tan alegres, ¿no? Tan poseídos por Dios, realmente. Tan poseídos. Y recuerdo, miren lo que voy a decir, la escena en la que no recuerdo el nombre, Diego, pero vos me vas a decir, la película El último samurái, cuando lo toman al prisionero, lo llevan al campamento de los... Algrim. Claro. De los japoneses. ¿Qué ve? Una comunidad perfecta. ¿Sí? Una comunidad perfecta, en la que se hila la tela, en la que se vive en armonía con la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece el otro lado? Ahora, eso quiere decir, tengo que hacer eso. Ya está, ya pudrieron los ríos, gente. Ya está, ya los pudrieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque ese es otro tema del realismo, hay que ser realista. ¿Vamos a volver? No vamos a volver a nada. Este es el momento. Y la polémica es esta, y el decisionismo es este. Es como bien hizo Griffith, la máquina que me destruyó va a ser la que use para decir esto no está muerto. Esto sigue vivo. El simbolismo está. No puedo ser Ibn Arabi en el siglo XIII. No. Imposible. No puedo ser ¿Cuáles son las nuevas formas? ¿Cuáles son las nuevas formas de abrir el camino? Ese sería el... Bueno, claro. Hay que hacerse cargo.
Podríamos, como dijo Sebastián, estar horas, ya nos fuimos un poco de tiempo hoy, que estamos en 1 hora y moneditas. Bueno, sepan disculpar las digresiones, los lapsus, los que realmente están iniciados en esta tradición también entiendan que lo hemos hecho con el espíritu de la última página y no quizás con el rigor del estudioso. Esto es una apertura, es una invitación. Hay que, como decimos siempre, a seguir leyendo. Sebastián, como siempre, un placer estar aquí. Lo mismo, Dieguito. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes, seguramente el jueves, como siempre, y en algún que otro momento, ¿no? Estamos ahí renovando contenido. Agradecemos la suscripción, el comentario, todo lo que ya saben. Que tengan muy buena semana y Sebastián, un placer. Lo mismo, Dios. Chao. Adiós. Gracias.